Bueno, en nuestro ADN científico le damos la bienvenida a Iván Chilik, que es el gerente general de Matercell, que es un banco de células madres de cordón umbilical. ¿Qué tal? Bienvenido, Iván. Juan y yo te damos la bienvenida desde Ventana a la Ciencia. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están? Un gusto. Igualmente. Iván, contanos un poquito esto de células madre de cordón umbilical y en qué se diferencian de las otras células madres, ¿no? Porque hoy en día para todo se usa la palabra células madres, para las cremas, para todo lo que es estética, para muchísimas cosas de salud dicen que tienen células madres. Queremos saber qué particularidades tienen las del cordón umbilical con las que ustedes trabajan. Bien, bueno, esa es una pregunta clave a la hora de brindar información sobre las utilidades de las células madre de cordón umbilical, porque una, digamos, primera aproximación que todos suelen hacer al mundo de las células madre es aunar el concepto de células madre dentro de un mismo concepto, ¿no? Mezclando las células madre de cordón con las de cremas que quizás uno ve en propagandas en la tele, que son células madre de la flor de no sé qué, con células madre de la médula ósea o de la grasa. Y nosotros siempre tratamos ahí de diferenciar para que se entienda que todos esos tipos de células madre son diferentes, cada uno tiene sus líneas terapéuticas y es como si uno guardara distintos medicamentos, ¿no? Como si fuera la célula madre de la grasa una aspirina y la célula madre del cordón umbilical un antibiótico, donde sirven para cosas diferentes, ¿no? Entonces, las células madre del cordón umbilical en particular tienen sus propias líneas de investigación que se vienen haciendo hace más de 20 años y lo que hacemos nosotros es extraer esas células madre de la sangre y del tejido del cordón umbilical al momento del parto, ¿no? Al ser al momento del parto es la oportunidad única de poder recolectar este material y eso le permite a aquellos papás que toman la decisión de guardar las células madre del cordón umbilical en un banco familiar como Matercell, de contar con este material para tener acceso a este mundo que es el mundo de la medicina regenerativa, que se basa en el uso de las células madre de cordón umbilical para tratar distintas situaciones. Por ejemplo, se habla de cerca de 80 patologías que podrían tener algún tipo de tratamiento con las células madres de cordón umbilical. Sí, eso es lo que nosotros hablamos hoy del presente de la medicina regenerativa, donde ya las células madre de cordón umbilical han demostrado utilidad clínica para el tratamiento de más de 85 enfermedades. La gran mayoría son enfermedades de la sangre que necesitan un trasplante, ¿no? Quizás ustedes escucharon con más familiaridad el término de recurrir a un trasplante de médula ósea. Y en realidad cuando uno recorre un trasplante de médula ósea es un trasplante de células madres cuya fuente es la médula ósea. En este caso, aquellas familias que deciden guardar las células madre en un banco familiar cuentan con una fuente adicional de células madre que son las del cordón, lo cual les permite asegurarse un 100% de compatibilidad y acá está el tema clave de por qué nacen los bancos familiares, ¿no? Que es el siguiente: si uno tiene que salir a buscar un donante de médula ósea, o sea, un donante de células madre fuera del grupo familiar, la compatibilidad es menor al 1%, por lo tanto es muy difícil conseguir un donante compatible. Se estima que una persona que tiene una enfermedad de la sangre y que necesita un trasplante puede estar entre 3 a 4 meses hasta conseguir un donante compatible y a veces no se puede conseguir ese donante compatible porque es muy difícil. Al guardar las células madre en un banco familiar, uno se asegura tener una fuente 100% compatible con el que lo guarda, la mitad de compatible con hermanos y un 10 a 20% de compatibilidad con los papás, lo cual es un montón y le permite tener disponibilidad inmediata de ese material en el caso de necesitarlo. Piensen que a veces en el contexto de estas enfermedades de la sangre, muchas no te permiten tener esos tiempos de espera de 3 a 4 meses hasta conseguir un donante compatible, entonces en ese tiempo te ahorrás esos meses de espera y por otro lado eliminás por completo el riesgo de rechazo. ¿Qué es el riesgo de rechazo? Que cuando uno se infunde células o tejidos distintos del propio, el cuerpo las reconoce como extraño y tiende a rechazarlas. Al ser las propias células las que uno se infunde en un banco familiar, elimina por completo el riesgo de rechazo. Y estas utilidades que te comentaba, que es para estas famosas 85 enfermedades, es el presente de la medicina regenerativa y lo que ya está, digamos, estudiado donde las células madre sirven.
cuán acostumbrados estamos los argentinos a poner en guarda el cordón umbilical, la sangre del cordón umbilical, porque se conoce de antaño que muchas madres guardan de recuerdo el cordón umbilical de sus bebés, pero no con este fin medicinal. Pero ahora ponerla en guarda, criopreservarla y tenerla lista para cualquier uso en tema de salud es muy común, o todavía en Argentina no se está usando tanto. Todavía en Argentina no, si uno va a ver las estadísticas, hoy el 99% de los cordones umbilicales terminan descartándose. Y si uno lo compara esta estadística con otros países como Estados Unidos o distintos países de Europa, el 10% de los papás guardan las células madre de cordón umbilical, o sea que estamos 10 veces más abajo acá en Argentina, producto de que no les llega la información correcta en el momento correcto a los papás para poder tomar una decisión consciente de qué hacer con el cordón umbilical, ¿no? Nosotros estamos hace más de 20 años acá en Argentina con Matercell, que es el primer banco de acá del país, y todavía uno sigue escuchando muchos papás y mamás que han tenido hijos y que nos han dicho, mirá, la verdad que si yo sabía de los beneficios de la guarda de células madre, mi decisión de qué hacer con el cordón umbilical de mi hijo o mi hija hubiera sido otra. Y ahí está el tema, ¿no? Concientizar a los papás y las mamás de cuáles son las ventajas de guardar las células madre de cordón umbilical, y que en base a eso ellos puedan tomar una decisión consciente de qué hacer. Así que hay mucho camino por recorrer. Claramente también esto va evolucionando con el tiempo, porque esto es algo que no mencionamos, que cuando uno guarda las células madre de cordón umbilical, estas células nosotros las congelamos, y lo que hacemos es frenar el reloj biológico de estas células, manteniendo sus propiedades por lo menos por hasta 80 años. ¿Esto qué significa? Que si yo descongelo las células madre dentro de 20 años, esas células de cordón van a tener las mismas características que al momento en el cual fueron congeladas, lo cual le permite a los papás no solamente acceder a la medicina regenerativa de hoy, del 2023, sino también a la del 2033, 43 y así sucesivamente. La medicina regenerativa va evolucionando con el tiempo. Cuando nosotros empezamos hace 20 años atrás, uno de cada 40.000 papás usaban las células madres para tratamientos, o sea, era muy baja la tasa de uso, y hoy ya estamos en una tasa de uso de 1 en 2.500, o sea, aumentó 20 veces la tasa de uso de las células madre. De hecho, en Matercell ya hemos liberado más de 25 cordones umbilicales para realizar tratamientos a pacientes argentinos que han guardado las células madre con nosotros y la han utilizado para distintas terapéuticas. Y eso fue producto de que la medicina regenerativa fue evolucionando y encontrando un montón de soluciones para cosas que antes eran completamente impensadas, ¿no? Por ejemplo, hoy hay investigaciones muy avanzadas de aplicación de células madre de cordón umbilical para el tratamiento del autismo, de la parálisis cerebral, de lesiones de médula espinal, que eran cosas que hace 20 años atrás, si vos le preguntabas a un médico si eso podría llegar a servir para el tratamiento de esas situaciones, te decían que eran cuestiones de ciencia ficción. Sí. Así como quizás en este momento nosotros estamos haciendo este reportaje vía Zoom, y pensar 20 años atrás que estábamos haciendo un reportaje vía Zoom también era una cuestión de ciencia ficción, ¿no? Y eso quería consultarte un poco también. En esto, recién quería preguntarte primero sobre el proceso de preservación, pero bien nos explicaste que puede llegar a preservarse hasta 80 años. Y me voy a un paso más, y es preguntarte respecto de los costos que tiene para una persona poder hacer esto. Un promedio, no te pido números exactos. Sí, yo ahí uso una analogía que me parece muy gráfica, que hoy nuestro servicio está similar a lo que es una suscripción de algún servicio, como si fuera el de la música, no sé si puedo decir marcas. Sí, o diga, no hay problema. Bueno, como Spotify o Netflix, es más o menos como una suscripción de Spotify o Netflix está nuestro servicio, que son aproximadamente 4.000 a 5.000 pesos por mes de mantenimiento, ¿no? Y eso es un servicio que por suerte se fue haciendo cada vez más accesible con el tiempo, y es una traba que tienen muchos papás a la hora de averiguar. Lo que nosotros nos encontramos es que quizás muchos papás y mamás me dicen, yo ni averigüé porque pensé que era carísimo, y cuando les contamos los precios, lo ven mucho más accesible y cercano, y es una barrera hasta incluso para, como te digo, averiguar del servicio, ¿no? Entonces también sirve como esa analogía de que estamos hablando obviamente de una decisión de inversión en salud, una protección futura para la familia que hoy está
costando aproximadamente lo que sale la suscripción de Spotify. Bueno, Iván, y como vos decís, es una inversión en salud, es medicina de alguna manera preventiva, y tenemos entendido que los usos que van a tener las células madres de cordón umbilical en el futuro van a ser más todavía, ¿no? Porque se están haciendo ensayos para regenerar tejidos, para regenerar órganos súper importantes, que tal vez hoy ya no se están usando en lo cotidiano, pero que pueden llegar a utilizarse, ¿no? Bueno, hoy, como te contaba, sí, nosotros hemos tenido pacientes con autismo o parálisis cerebral que se han aplicado las células madre, y hoy el autismo es una condición que afecta a 1 de cada 68 chicos, o sea, es súper prevalente, de ahí que se estima que en los próximos 10 años la tasa de uso de las células madre de cordón umbilical van a aumentar otros 20 veces más, llevando a esa tasa de uso de 1 de cada 70 papás, ¿no? Lo cual hace que quienes accedan a esa tasa de uso en los próximos 10 años sean los papás que guardaron durante estos 20 años y los que congelen ahora también, porque el material queda preservado y la medicina regenerativa va avanzando. Son los papás preventivos, básicamente. Sí. Iván, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros desde Buenos Aires, desde Matercell. Un gusto conocer el trabajo que realizan ustedes y un gusto que te hayas podido comunicar con nosotros en Ventana a la Ciencia. Iván, gracias. Bueno, gracias a ustedes, y simplemente también, ya que estamos en Tucumán, hacerles saber que nosotros recolectamos células madre de cordón umbilical en todo el país, que tenemos servicios en Tucumán y que es relativamente simple la recolección y se hace toda coordinada desde cada casa central, y lo hacemos hace 20 años, que eso también es otra cosa que a veces parece muy lejana, ¿no? Y la verdad que está súper coordinado, así que también fomentar a los y las tucumanas a que averigüen, y en eso desde Matercell estamos para acompañarlos. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, pasaba Iván Chilic, cardiólogo y gerente de Matercell. Pausa y ya volvemos con la última parte de Ventana a la Ciencia.